buenas. Que Dios te esté bendiciendo hoy. Esa es mi oración. Quiero desearte también en esta oportunidad unas muy felices fiestas y sobre todo que puedas celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en tu corazón. Antes de comenzar este estudio, que es la segunda parte de lo que habíamos hablado de vida con propósito, en este caso vamos a hablar de unos cuantos pasos para alcanzar la vida con propósito. Quiero orar para ti. Padre, en el nombre de Jesús, quiero que bendigas a toda aquella persona, Señor, que está viendo este estudio, Señor. Te pido que lo bendigas en una forma especial, que pueda pasar unas felices fiestas, Señor, alrededor de su familia y de sus seres amados. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Voy a compartir con ustedes unos pequeños pasos que podemos ver para que comprendamos y podamos alcanzar una vida con propósito de acuerdo a los planes que Dios tiene. Empezaré diciéndoles que Dios desea que nosotros tengamos una vida abundante y con propósito. Voy a buscar en nuestra escritura, vamos a buscar el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, es muy fácil recordarlo, Juan 10:10, dice la palabra así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia, dice el Señor. O sea, aquí está el Señor expresando el deseo que Él tiene de que nosotros podamos tener una vida abundante. Pero hay algunos detalles que debemos cumplir también. Ese es el propósito básico que Dios tiene para nosotros. Y el número uno que tenemos que tener claro, y voy a compartirles aquí en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, lo que dice la palabra del Señor ahí, el último libro de la Biblia, dice el Señor, porque lo primero que Dios quiere es establecer una relación personal con nosotros. Él quiere que nosotros nos entreguemos a Él. Dice así el Señor, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, está indicando el Señor que va a tener una relación personal con nosotros. Muy interesante esta parte porque es fundamental para que nosotros podamos entender el propósito de la vida que Dios tiene para nosotros. Otra cosa importante es que nosotros tenemos que hallar contentamiento en quién somos nosotros, en lugar de estar sufriendo por lo que no somos. Y aquí voy a la primera carta de Timoteo. Vamos a buscarlo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Timoteo capítulo 6, versículos de 6 al 8, dice así la palabra de Dios. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El Señor establece aquí que nosotros tenemos que estar en contentamiento con lo que tenemos en este momento. No se trata de conformismo tampoco, no se trata de que nosotros no podamos tener metas para alcanzar. Pero dentro del propósito de Dios, nosotros tenemos que aprender a vivir contentos con el momento que estamos viviendo. Encuentre satisfacción en lo que tiene en vez de angustia por lo que los otros tienen. Y aquí voy a Filipenses, vamos a ir al texto. Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 12, dice así la palabra allí. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado,
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Esto lo está diciendo Pablo, el gran apóstol que el Señor tenía para nosotros los gentiles. Él está expresando su satisfacción, como dice: cuando tengo mucho, estoy agradecido y contento con el Señor. Cuando no tengo mucho y tengo escasez y tengo hambre, estoy también agradecido con el Señor. Por supuesto que hay que aprender a darle gracias a Dios en todo momento. Una de estas enseñanzas nos las deja Job, cuando Job dice, después de haber pasado toda aquella tribulación, y la mujer se le acerca y le dice: todavía estás orando a tu Dios. Y él dice: Jehová dio, Jehová quitó. Lo que tenemos es de Dios y Él puede disponer de las cosas en cualquier momento. Ore de esta manera: Señor, te doy gracias porque no me darás todo lo que yo quiero, pero me darás todo lo que necesito. Dios conoce nuestras necesidades y va a suplir para nuestras necesidades. Dios no va a suplir para caprichos. Por supuesto que más de una ocasión Dios bendice un poquito más a sus hijos, de acuerdo a la fidelidad de ellos y de acuerdo también a la gracia y la misericordia que Él tiene y del propósito que Él tiene en la vida de nosotros. Acepte que la vida humana es imperfecta. Ello significa que no hay persona perfecta, ni siquiera usted ni yo somos perfectos. El Salmo 103 nos da una lección sobre esto. Salmo 103 dice así, Salmo 103, versículos 14 al 18, y habla sobre lo que somos nosotros, los seres humanos. Versículos del 14 al 18 dice la palabra así: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Importantísimo esto, para ponerlos por obra. Nosotros tenemos que entender que no somos perfectos, somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. El pecado no se enseñorea en nosotros, pero sabemos que en algún momento podemos tener pecados y tenemos que confesarlos, como dice la misma Escritura en Juan, que cuando nosotros pecamos tenemos un buen abogado. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, y el Señor se goza también en que nosotros reconozcamos a través de la confesión directa con Él que nosotros no somos perfectos y que dependemos de Él. Sumamente importante. Otra cosa, nosotros debemos aprender a perdonar y aceptar a quienes nos rodean. Empecemos por nosotros mismos. Aquí voy a la palabra. Efesios capítulo 4 y versículo 32 dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón es muy necesario para que nosotros podamos tener claridad en el propósito de nuestras vidas con el Señor. Es muy sumamente importante, porque cuando nosotros perdonamos nos liberamos de cargas que a veces estamos llevando innecesariamente, ¿verdad? Otra cosa, procure no mentirse con relación a sus debilidades. Aprenda a llamar siempre las cosas por su nombre. No inventemos excusas, no inventemos nombres o sinónimos de lo que Dios llama pecado. Cuando Dios llama pecado a algo, es pecado, y a nosotros nos corresponde confesarlo delante de Dios y así hacérselo ver a todas aquellas personas que quieren tener una vida
con propósito, una vida limpia, una vida santa, de acuerdo a lo que Dios establece. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver en el Salmo 51 también lo que el Señor habla precisamente sobre este tema. Salmo 51, versículo 3 dice así: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, dice el salmista. Vea qué importante. Sea honesto con usted mismo. No le llame un desliz, o como dicen algunos por ahí, no diga una canita al aire. Es un pecado, es un pecado. Arrepiéntase de ello, confiéselo delante de Dios y pida que Dios le fortalezca para que usted no vuelva a caer en ese pecado. Esto es sumamente importante. Aprenda a perdonar y aceptar precisamente en nosotros. No se mienta en relación a sus pecados. Aprenda a llamar las cosas por su nombre de acuerdo a lo que la Biblia establece. Otra cosa es, por fe, dé gracias a Dios en todo, especialmente por lo que no entiende, para obedecer al Señor. Primera Tesalonicenses 5:18 dice así la palabra de Dios: dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque está en la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, nosotros tenemos que por fe estar dando gracias a Dios en todo momento y en toda situación. Otro factor importante para que usted pueda tener claridad con su vida, con el propósito de Dios en su vida, es que usted esté cuidándose de traer y alimentar su mente con aquello que glorifica a Dios y trae bendición en su vida. Filipenses 4, voy a buscarlo para ustedes también. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice lo siguiente: por demás, hermanos, ojo aquí, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Ojo que aquí no está diciendo solo que hay que practicar las cosas que son buenas. Eso lo dirá más adelante en Efesios también, cuando dice que nosotros debemos andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos. Aquí está hablando de nuestra mente, está hablando de que nosotros tenemos que estar rodeándonos, diría alguien, de pensamiento positivo, pero no pensamiento positivo a como lo ven los seres humanos, sino pensamiento positivo a como la palabra enseña, pensamiento positivo de las cosas buenas que le agradan a Dios. Cuando nosotros estamos cuidando y alimentando nuestra mente de esta manera, nuestras obras van a ser de bendición siempre para los demás y siempre dentro del camino de Dios. Porque como dice por ahí, de la abundancia del corazón habla la boca, y yo agregaría, hacen también las manos. Por último, y no menos importante, es que nosotros debemos construir nuestra vida en la base de lo que la palabra de Dios enseña. Y aquí, por supuesto, un gran texto que es en segunda de Timoteo, Pablo escribiéndole a su discípulo, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Dice allí la palabra del Señor así, y le está diciendo Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué importante es que nosotros tengamos siempre presente lo que Dios quiere y lo que Dios enseña, basándonos en su palabra,
es la base de nuestra vida de acuerdo a ser un hombre de Dios. Esto nos va a llevar a nosotros a la perfección y estar preparados para ejercer toda buena obra, causa de lo que nosotros estamos pensando, causa de lo que nosotros estamos alimentando nuestra mente, causa de lo que la palabra de Dios nos enseña. En conclusión, ¿desea usted vivir una vida con propósito, teniendo claro el sentido de su existencia? Siga entonces todo aquello que tiene que hacer del Señor el centro de su vida. Ponga al Señor en el trono central de su vida para que usted siga estos pasos y pueda entender bien el propósito de la vida que Dios tiene para nosotros y encauzarse de acuerdo a eso. Una de las grandes preguntas de los filósofos de antes era con respecto a la propia existencia, cuando ellos se planteaban aquellas famosas preguntas que se hacían en filosofía. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para qué estoy aquí? Pues, hermanos cristianos, hijos de Dios, aquí la palabra es muy clara. El único que da las respuestas para estas preguntas es el cristianismo en Cristo Jesús. Él nos dice quiénes somos, hijos y criaturas de Dios. ¿Para qué estamos aquí? Para la gloria y honra del nombre del Señor. Y si a dónde nos dirigimos, volvemos al Padre que nos espera y volvamos con galardones y premios que Dios da a aquellos que son obedientes y respetan su pacto. Es mi oración que Dios te esté bendiciendo y que pases felices fiestas, y voy a orar para bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por permitirme, Señor, este estudio bíblico, y te pido, Señor, que sea de edificación para la vida de todos aquellos que lo están escuchando y están haciendo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendigo sus vidas y muéstrales el propósito para el cual tú los tienes aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias y que pases muy felices fiestas. Dios te bendiga.